diálogo. En medio, voy a empezar por Asunción Vila, porque luego te preguntaré a ti primero. Asunción Vila, voy a hacer una pequeña presentación de todas ellas, cortita, que tiene un currículum demasiado largo para mencionarlo entero. Asunción es arqueóloga, estudió en Barcelona. Yo la conocí hace ya muchos años cuando trabajabas en Últimos Cazadores Recolectores del Mesolítico de Cataluña, y luego desarrolló proyectos tanto en Cataluña como sobre todo en Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, trabajando mucho con concheros, con residuos dejados por aquellas poblaciones que igual los suenan, los sonan, los llaman, etcétera. Ella se formó, además de Barcelona, también en Leningrado, y trabajó mucho con temas de huellas de uso. Se dedicaba a mirar con microscopio a los extremos de los filos de los instrumentos para ver en qué se habían usado, ¿no? Qué tipo de actividad concreta habían realizado con ellos. A pesar de que luego se ha dedicado casi en exclusiva a la ciencia, a la investigación científica, no en vano ella, tras un periodo en Madrid, formó el instituto dedicado a la arqueología y a la prehistoria en Barcelona. Se ha dedicado también bastante al tema de la divulgación y tiene unos cuantos artículos y trabajos en los que repasa aspectos relacionados con el feminismo, con el papel de la mujer en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. También forma parte de la red de mujeres investigadoras en Cataluña y acaba de jubilarse del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de allí. En el extremo tengo a María Ángeles Querol, catedrática en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es una catedrática desde hace ya bastantes años. Me dio clase precisamente a mí cuando estudiaba en la Complutense. Y ella cuando empieza a investigar se dedica mucho al estudio de instrumentos de piedra. Se dedicaba al estudio de la parte más antigua, lo que llamamos Paleolítico Inferior, es decir, poblaciones del inicio de la caza y la recolección en la península ibérica. Trabajó en sitios de Cádiz, de Madrid, etcétera, y es una de las primeras personas que empezó a hacer estudios, llamémosle multidisciplinares. Sus trabajos en varios de los yacimientos de Madrid trataba de aunar la investigación de diferentes personas, de geología, por ejemplo, de estudios de vertebrados, etcétera, para dar una interpretación lo más global posible de los yacimientos. Luego estuvo muchos años dedicada a temas más políticos o de gestión. Hubo una época en los años 80 que se metió en la Subdirección General de Arqueología, creo recordar que se llamabas. En aquella época era dependiente del Ministerio de Cultura y es una de las artífices de buena parte de la legislación del patrimonio que hay en este país. Con posterioridad ha desarrollado una faceta también muy ligada a temas de feminismo. Se ha preocupado bastante de ver cómo es la representación de la mujer en museos y en publicaciones, y seguro que tendremos oportunidad de trabajar como ello. No ha desdeñado y no ha descuidado el tema del patrimonio y sigue trabajando en Madrid, en la Complutense, en un máster de patrimonio precisamente. Y por último, y la más quizá conocida del público de Burgos, es aquí a mi izquierda Aurora Martín Nájera, que es la coordinadora del Museo de la Evolución Humana. Digo que es bastante conocida porque además tiene una faceta de campo muy desarrollada, en el sentido de que hemos buscado un perfil de una persona que lleva muchísimos años investigando y que además, merced a ese trabajo que lleva aquí en el museo, conoce de primera mano una parte de las últimas investigaciones que se están realizando por parte de arqueólogas y arqueólogos sobre evolución humana. Y encima, al ser coordinadora de este sitio de evolución, hablar de evolución con ella siempre sería un placer. Ella también es una especialista, aparte de en trabajos de campo, en trabajos que tienen que ver con la museología. No en vano, ella trabajó en museos etnográficos en Extremadura. Recuerdo también que estuviste en museos de arte contemporáneo en Alicante, la Fundación Capa. Es decir, que tiene un bagaje, digámoslo así, de campo y de museología también muy interesante para estas charlas.
Por supuesto, todas ellas tienen muchas publicaciones de tipo científico y también de divulgación en las que no me voy a meter. Y aquí acaba la presentación y a partir de ahora es cosa vuestra. Por romper el hielo, yo casi te pediría, Asunción, que empezaras tú. A mí me parecería muy bien o me gustaría que, dado que acabas de publicar un libro de sexo y división del trabajo, pues que hablaras algo relacionado con precisamente la división del trabajo según el sexo. Es verdad, como dicen, que la primera fractura social que hubo es esa, o es mucho exagerar es decir, ¿cómo está este tema de los orígenes de la división primero sexual? Déjame decir buenas tardes, encantada de estar aquí y gracias y encantada de que estén todos ustedes aquí. Vamos a ver, yo quisiera empezar diciendo que a mí lo que me interesa realmente es explicar la realidad de las mujeres actuales, es decir, explicar el por qué seguimos considerando normal una serie de divisiones de trabajo, una serie de divisiones o de diferencias en cuanto al sueldo, diferencias en cuanto a los lugares que ocupamos en la sociedad. En realidad es todo eso lo que me interesa explicar. Lo que pasa es que durante muchos años, bueno, en realidad, si se fijan bien, no se hablaba mucho de división del trabajo y tal durante mucho tiempo, para nada, hasta que las mujeres empezaron a decir que en la actualidad no tenía ningún sentido todo eso de estas divisiones y estas diferencias, y empezaron a preguntarse, a preguntar en voz alta por qué, y a partir de ahí creo que hemos empezado todas y todos a preocuparnos por eso de la división del trabajo. Lo que pasa que, claro, cuando empezabas a hablar de eso y se comentaba en cenas, en charlas, en tal, siempre se acababa diciendo, ay, por favor, esto ha sido siempre así, esto es natural, esto forma parte de la naturaleza humana, somos así por naturaleza. Y claro, resulta que cuando nos decían que somos así desde siempre, para nosotras, para la gente que hacemos arqueología, el desde siempre humano es la prehistoria. Es a lo que nos hemos dedicado y a lo que hemos trabajado siempre es la prehistoria. Y nos decían, esto ha sido así desde siempre, la división del trabajo, la mujer con sus hijos en la cueva, trabajando las pieles y recolectando, y como no se podía mover mucho, porque siempre, todo eso es así desde siempre. Y claro, yo en mi caso decía, pues mira, esto no es así, no lo sabemos en realidad, no sabemos si esto ha sido así siempre, no. Sí, eso vaya, lo han oído en las cenas familiares, siempre hay más especialistas en prehistoria que una que se ha dedicado toda la vida. Entonces me decían que sí, y decían, de verdad que no, pero claro, era muy preocupante que eso me lo dijeran cuando ya llevaba, no sé, 15, 20 años haciendo prehistoria, y que tuviera que decir, no lo sabemos. Porque entonces era peor, me decían, ¿cómo? Entonces, ¿qué has hecho durante tantos años si esto no se puede saber? Bueno, todo eso viene de que realmente era un problema. ¿Cómo puede ser que yo diga, y yo sé que no sabemos si había división del trabajo desde siempre, desde la prehistoria, desde nuestros primeros orígenes? ¿Cómo puede ser que no lo sepamos y en cambio sabemos tantísimas cosas sobre la prehistoria? Casi a veces como qué tipo de flores había o qué tipo de árboles, esto seguro, qué árboles había en una montaña, no. Entonces, eso tenía que ver con dijéramos, mi profesión, porque me parecía realmente increíble que no lo supiéramos, y al mismo tiempo yo pensaba que estaba clarísimo que en la realidad, en la actualidad, nuestras ignorancias servían para mantener unas situaciones que no eran para nada, siendo así buena, diré que no eran buenas para las mujeres actuales, y en cambio, para argumentar que esto debía seguir así porque no había posibilidad de cambio, porque era natural, usaban nuestras ignorancias. A todo eso vino a que la segunda pregunta fue, porque me decían luego en arqueología, pues que ese tipo de relaciones entre hombres y mujeres, eso desde la arqueología, que es la única ciencia que nos permite estudiar la prehistoria, créanselo, no hay otras, es la arqueología la que nos permite estudiar la prehistoria, no se podía saber todo eso. Y entonces la segunda pregunta fue, ¿es realmente cierto que la arqueología no puede? ¿O será que arqueólogas y arqueólogos nos preocupa muy poco la cuestión y ya estamos bien diciendo que esto ha sido así y ya está?
La pregunta nos parecía, porque siempre he trabajado en equipo de trabajo en Barcelona de gente del CSIC y gente de la Universidad Autónoma, nos parecía una pregunta importante. Entre otras cosas, y esto es una anécdota mía, como ha dicho Carlos, yo empecé en aquel momento, a finales de los 70, había que especializarse, queríamos ser, y creo que lo soy, pero en aquel momento queríamos ser científicas, había que especializarse, no podíamos ser muy generalistas, y me dediqué al tema de lítica y de instrumentos líticos y todo eso. Pero entonces, cuando empecé a trabajar eso, ya vi cómo se hacía, lo supe hacer, y pensé realmente toda la vida mirando piedras era realmente aburrido. Y pensé, eso como especialidad está muy bien, he aprendido todo cómo se hace, los microscopios, todo eso, pero me interesaba muchísimo más la otra pregunta, si realmente cómo nos organizamos hombres y mujeres desde el principio, si hubo alternativas a la organización. Sigo pensando que la organización social es lo que caracteriza y separa a una sociedad de otra. Otro ejemplo que pongo a menudo en lo que dice de divulgación es que una sociedad puede ser una democracia, una dictadura, pero las dos pueden comer con el mismo tipo de platos. Entonces, si las estudio por los platos o los tenedores, no me haré una gran idea de cómo funciona aquella sociedad. Por lo tanto, me parecía más interesante realmente ver si la arqueología, lo que nos enseñaban, que era la arqueología de campo, con los instrumentos y tal, podía realmente llegar a lo que para mí caracterizaba una sociedad, y entonces ver a partir de esas organizaciones si en la prehistoria hubo realmente alternativas a estas relaciones sociales entre hombres y mujeres para reproducirse produciendo, que es lo que hacemos, nos vamos reproduciendo, produciendo objetos, bienes, comida y tal, para seguir siendo un grupo, igual que nos gusta ser así, pues reproducirlo, produciendo. Entonces, puede ser que en la prehistoria hubiera habido muchas alternativas, eran sociedades que empezaban a organizarse como lo que entendemos sociedades humanas, y la pregunta era si es verdad que hubo muchas alternativas, cómo puede ser esta que incluía la división del trabajo, cómo puede ser que hayamos ido cambiando tanto y en cambio esta característica se haya mantenido hasta ahora. Con todo eso quiero decir que fuimos realmente a comprobar si la arqueología podía o no, con proyectos que empezaron en los años 86 o así, a Tierra del Fuego, con proyectos que fuimos por 3 años y nos estuvimos como más de 20 yendo a trabajar allá con distintos tipos de proyectos. Y le resumiré un poco. Lo que está claro es que no se puede estudiar la división del trabajo en y por y desde la división del trabajo. De la misma manera que las piedras que yo estudiaba no explican una sociedad, no se puede estudiar la división del trabajo en sí misma intentando buscar la explicación y el porqué en la división del trabajo. Hay que ver el contexto en el que esa división de trabajo pudo haber tenido algún sentido. Y por eso el ir a Tierra del Fuego, esto es otra conferencia, era por muchos motivos, pero básicamente había allí una gran información de fuentes escritas e incluso de fotografías de las sociedades que entonces llamábamos etnográficas o primitivas que habían vivido allí. Ya no estaban, pero había muchísima información escrita de estas sociedades de distintos siglos, y eso es verdad, de distintos hombres, porque todas las informaciones que teníamos venían de los hombres. En todas estas sociedades era evidente que había habido una división del trabajo, no siempre la misma, lo que era claro es que hombres y mujeres no hacían los mismos trabajos, pero no siempre unos cazaban, otros no, o otros tal, no era así, pero hacían cosas distintas. Y había una discriminación social de las mujeres. El poder, dijéramos, de grupo, poder político si quieren, era siempre de parte de los hombres y por supuesto no eran igualitarias. Esto de las igualitarias es otra de las, ¿cómo se llama eso ahora? Un fake news, porque
claro, eran hombres que miraban sociedades primitivas y miraban a los hombres y decían, ay, no hay un jefe, pues igualitarias, no hay un consejo de ancianos, sociedades, no se daban cuenta de que la sociedad está organizada hombres y mujeres en relación, y aquí estaba la desigualdad, no en jefes o no jefes, sino en hombres y mujeres, y en sus relaciones aquí estaba la desigualdad. Pero bueno, aparte de que no son ni eran igualitarias, el contexto de esa siempre división del trabajo y siempre discriminación de las mujeres, ahí empezamos a pensar que esa relación podía explicarnos algo respecto a la división del trabajo y a ver que en ese contexto de gente cazadora-recolectora, pescadora, con una tecnología que les permitía vivir perfectamente y sobrevivir y seguir viviendo como tales sociedades, estas sociedades podían intentar, y la manera como vivían en Tierra del Fuego, por ejemplo, les permitía no sobreexplotar los recursos. Esta gente no controlaba la reproducción de animales y plantas y tal, pero la manera como se organizaban les permitía no sobreexplotar, podían ir viviendo de esos recursos. Pero claro, lo que debían de controlar también era la cantidad de gente. No puede ser que con la misma tecnología tengas alimento para 7 personas o para 150. Entonces, estas sociedades tenían dos temas a controlar, a regular, como lo quieren llamar: la no sobreexplotación de recursos y que no hubiera una gran cantidad de gente, si no se acababa la sociedad como tal. Podían haber tenido un montón de crisis y acabar de manera distinta, pero estas que estábamos estudiando las habían estado describiendo y estudiando hasta principios del siglo XX, es decir, que habían sido sociedades con mucho éxito, habían conseguido vivir de la caza, recolección, la pesca, con esa tecnología que nosotros llamábamos simple, pero en cambio tenían, y lo supimos estudiando todas estas fuentes escritas, muchas, durante muchos siglos, tenían una organización social muy rígida, muy estricta. No se podían saltar las normas sociales que había, y en esta organización social lo que tenía muchísimo peso es algo tan elemental como la reproducción. Tenían un control estricto de la reproducción del grupo, pero claro, la reproducción del grupo pasa por la reproducción biológica, que por muy elemental y muy simple que seas, ves que quien pare y quien queda embarazada es la mujer y no el hombre. Entonces, para poder controlar esa parte necesaria para ese tipo de sociedades, lo más fácil, estoy hablando de sociedades como habrán, por decirlo así, pre-científicas, lo más fácil para controlar la reproducción es controlar la sexualidad reproductiva de las mujeres. Y es así de simple. Y no estoy diciendo, y no he dicho nunca, que esta gente en algún momento de su historia se sentara alrededor del fuego a pensar cómo lo harían. Son experiencias acumuladas, fracasos, cambios y tal, pero les digo el resumen de todo lo que leímos como imagen de estas sociedades. Y que nos permitía explicar esa necesaria control de la reproducción, que de la manera más fácil es controlar la sexualidad de las mujeres, nos permitía explicar dos cosas: que había el objetivo de estas sociedades era el control de la reproducción, porque el de la producción de alimentos y tal lo tenían bien. Ese control de la reproducción es muy difícil para ese tipo de sociedades. Entonces empezamos a fijarnos que para ese control de la reproducción, que no es solo parir, el proceso reproductivo empieza con quién te puedes casar, con quién puedes tener relaciones sexuales, con quién te casas, todo ese tipo de proceso hasta que nace una criatura y la educas y tal, necesitas un montón de trabajo para poder controlar eso, un trabajo que implica inventar normas que hay que cumplir, empezar a pensar qué tipo de ceremonias puedes hacer y con qué objetos y tal, para que decir a las mujeres cómo tienen que comportarse y a los hombres cómo tienen que comportarse. Todo eso es un montón de trabajo para poder controlar todo eso. Entonces aquí entraba lo de la división. ¿Cómo puedes controlar, por decirlo así, a la mitad de la población? Controlar me refiero a regular la sexualidad, no a nada más que eso. Nada más es importante, pero me refiero que es un control con normas y con obligaciones. ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces la respuesta a esa pregunta
era una cosa bastante fácil que no respondía a una biología, que es la división del trabajo. Si en una sociedad hombres y mujeres hacen cosas distintas, puedes valorar unos trabajos y a quienes lo hacen, dijéramos, muy bien, son estupendos estos trabajos, es bueno, pues si no trabajaras tú no comería nadie, una cosa muy... Y por el contrario, el otro trabajo y la persona que hace el otro trabajo puede ser desvalorizada por oposición. ¿Cómo se puede conseguir? Pues haciendo trabajos distintos. Por eso es posible que cuando a veces decimos lo de los trabajos, me dicen, no, pero en otras sociedades ellas sí que cazan pájaros y ellos... Sí, lo importante es no hacer lo mismo. Tanto da que trabajos, porque se pueden valorar socialmente, se pueden valorar de maneras distintas. Y el que se hagan en distintas sociedades distintos trabajos es la respuesta más fácil a que no tiene nada que ver con la biología, porque si no, en todas las sociedades se haría lo mismo. Por lo tanto, con esa, poniendo en contexto la división del trabajo, podíamos entenderlo si lo relacionábamos con un control de la reproducción y con la discriminación de las mujeres. Si relacionamos las tres cosas, voilà, tenemos la explicación. Hay división del trabajo. Puede ser que en algún momento en la prehistoria, una de las posibilidades para ir siguiendo, como dijéramos, sociedades cazadoras-recolectoras e ir reproduciéndonos como tales, una respuesta fuera el instrumento, la división del trabajo, el objetivo, el control de la reproducción y el fin último, el control del la reproducción del grupo. Es una posible explicación que explica tres cosas que no tienen que ver con la biología. Ahora bien, creemos que puede haber habido muchas alternativas en la prehistoria. No sé si esa fue una, había tres, por qué cambiaron las otras, por qué tal, y aquí entra la metodología, la arqueología prehistórica, la arqueología de campo. ¿Qué necesitamos? Pues muchas mujeres especialmente, pero también hombres, a quienes les interesen esas preguntas, básicamente, ¿por qué? Para explicarnos a nosotras y a nosotros actualmente, que les interesen esas preguntas y que empiecen a pensar y a pedir subvenciones, porque las subvenciones de los proyectos se suelen dar más a quienes trabajan la evolución biológica y esas cosas de ADN y de genes, y se suelen dar menos subvenciones y menos proyectos cuando pides un proyecto desde la arqueología con esos objetivos y fines. De momento lo dejo ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Además es que has abierto tantos frentes que ya podría ir hacia Aurora o podría ir hacia Inés con total facilidad, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar con eso que has estado diciendo para hilvanar con Inés. Eso que has estado diciendo, que buena parte de nuestras imágenes que tenía, o las imágenes que teníais sobre esas poblaciones que vivían en Tierra del Fuego, las obteníais primordialmente de hombres que habían ido y habían preguntado sobre todo a hombres, es decir, que había un cierto sesgo a la hora del conocimiento del pasado por parte del investigador concreto. Bien, he dicho eso, pero he dicho también que una de las ventajas por las cuales fuimos a Tierra del Fuego es que había mucha información, fuentes escritas de varios siglos y de varios hombres, pero también es verdad que había al final en principios del 20, dos sobre todo, pero básicamente un etnólogo, ¿cómo se llama? Martín Gusinde, que estuvo bastante tiempo por allá, pero la información la obtuvo de una mujer yámana que se había casado con un hijo de un misionero de allá, pero una mujer, por lo que explica, muy clarividente en el sentido de que vio que su pueblo como tal desaparecía, y entonces tuvo mucho interés en hablar con Gusinde y contarle todo y más, y además ayudó a que otras mujeres del grupo hablaran con él y explicaran tal. Es decir, que la ventaja de Tierra del Fuego, y seguramente se puede ver, también lo hicimos después en la costa noroeste, en lo del Canadá, la costa noroeste de América del Norte. Realmente, si tú dijéramos que las hay también, no hay escritos de mujeres directamente, eso es así, pero incluso cuando son
en el norte, en el Canadá, por ejemplo, tenían los fuertes donde se ponían los franceses o ingleses que iban allá, tenían relación con los aborígenes, también con mujeres a las que necesitaban totalmente para poder vivir en aquel país, y entonces ellas muchas veces eran incluso traductoras, y hay correspondencia, es decir, si la buscas, la mayoritaria, tienes razón, es de hombres y hay este sesgo. Pero puedes buscar un panorama amplio. No, lo que no se puede hacer es, a partir de una única fuente, de un único señor, intentar explicarnos el pueblo X. Pero con un panorama más amplio, sí. Quería comentar ahora, dando la palabra a Inés, si esos conocimientos o esa falta a veces de conocimientos que tenemos sobre el pasado, y yendo en la línea de que muchos de los informadores, ilustradores, etcétera, que han ido trabajando sobre el pasado eran hombres, si la representación que tenemos en los museos y en nuestras imágenes en general pues está mediatizada precisamente por ello, es decir, cómo representamos ese conocimiento que tenemos del pasado. ¿Es aséptico o es neutral la ciencia también para hablar de este tipo de cosas o no? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Carlos. No, son decoraciones. Solo me gustaría que sí, que las vierais o que las leyerais, si consigo encontrar si esto va para adelante o para atrás, porque ¿cómo vas? Me resulta dificilísimo saber, esto debe ser para atrás. Es que quiero que veáis una cuestión. Yo llevo unos cuantos años trabajando en el análisis de las palabras que se usan para explicar el pasado y de las representaciones o las escenas que se dibujan en los museos y en los libros de texto para explicar el pasado. Por lo tanto, yo trabajo en el presente y lo que me preocupa es la educación de la gente actual, fundamentalmente de las criaturas, lo que ven, lo que leen, lo que les explican. Bueno, pues el problema, otra vez para atrás, es que durante el siglo XX llegó a nuestro mundo de la arqueología y de las explicaciones del pasado esa necesidad de explicar representando escenas, porque si no los museos son aburridos. Si tú vas a un museo y lo que ves son una vitrina llena de piedras, pues puedes pasar a decir eso que tú decías, pues ¿cuántas piedras? ¿Me voy a pasar la vida viendo piedras? Y lo que quieres es que te expliquen para qué servían, qué sociedad hay por detrás de esas piedras o de esas cerámicas. Estas imágenes nos han acompañado durante, bueno, pues toda nuestra vida, y son imágenes que proceden de una educación específicamente machista y muy propia de la ciencia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como prueba quiero que leáis esta frase. Está escrita y publicada en un periódico en el año 1878, diréis, qué antigua, ¿eh? Es para que veáis dónde están las raíces de las cosas. Es un momento en el que han llegado a España, a la España culta, las primeras noticias sobre Darwin y el darwinismo. Llegan además en un contexto muy duro, en el que, bueno, pues ya sabéis, impregnadas de darwinismo social, además la primera traducción al francés, porque en aquellos momentos en España los hombres cultos solo leían francés, no inglés, las mujeres no leían. Por lo tanto, bueno, pues la primera traducción que llega a través del francés tiene una introducción escrita por una mujer que es violentamente anarquista y que viene a decir, menos mal que ya podemos matar a todos los niños que nazcan con defectos, y las niñas también, a los ancianos, a las ancianas, etc. O sea, era algo terriblemente violento. Muchos de aquellos hombres cultos que leyeron aquel libro del origen de las especies no vieron los pajarillos que trinaban, que es lo que Darwin sobre todo escribe, vieron aquellas palabras, esas palabras de la selección natural significa que hay una lucha entre las personas para que gane la persona más fuerte, la persona más sana, y para ello hay que liquidar a quienes no son fuertes, a quienes no tienen salud. De manera que, como veis, es algo muy fuerte. En ese sentido, hay una, sobre todo por parte de la Iglesia Católica, pero de mucho ámbito conservador, hay una reacción en contra del darwinismo terrible, y se escriben muchos artículos en plan humorístico.
¿no? Decía, ay, mira qué divertido, ahora vamos a ser todos primos del mono, ¿veis? Y esta frase que yo encontré y que fue la que me hizo pensar, esta frase la encontré en el año 90 y tantos, y me hizo cambiar. La verdad es que me cambió la vida, porque fijaros lo que dice, ¿no? Dice, enumera una serie de animales, tití, lobo, puercoespín, mastodonte, pachón, antepasados de Darwin. Permitidme que os salude, cayeron las barreras que nos separaban, ha sonado la hora de que hagamos una vida en común. Está diciéndole a esos animales, ya somos todos iguales gracias a Darwin, vosotros los animales y yo, pero lo que quiero es que veáis la primera palabra, la primera. Junto con el tití, el lobo, el puercoespín y el mastodonte, este hombre, que era catedrático de instituto, colocaba a la mujer. Por lo tanto, la mujer no era de su familia. Está diciendo, vamos a ser por fin miembros de la misma familia. ¿Entendéis? A partir de ahí comencé a estudiar todos los lenguajes que se habían utilizado en los libros de historia sagrada, etcétera, tanto libros cultos como libros de carácter pedagógico, para ver cómo se había explicado este tema. Y bueno, pues no tuve más remedio que llegar a la conclusión, y lo tengo publicado, podéis ver mi bibliografía en cualquier repertorio, a la conclusión de que cuando Darwin y su gente, sus hombres, pensaban en el origen del hombre, pensaban en el hombre varón, blanco, rico, culto y a ser posible inglés. En eso pensaban. No pensaban en los otros, y muchísimo menos en las mujeres. A partir de ahí, heredamos una gran cantidad de... Es que lo doy al revés, siempre como... a través del creacionismo y a través del evolucionismo. A través del creacionismo, como sabéis, los textos más normales nos demuestran que pues, Eva es la culpable, que su castigo es el parto con dolor y la sumisión al marido, y que esto son palabras de Dios. Eva siempre aparece, curiosamente, aunque más o menos imaginamos que la creación debió tener lugar en lugares bastante asiáticos, de ninguna manera deja de ser rubia y blanca. Y lo podéis ver en todas las pinturas, desde el Durero hasta las representaciones más modernas. Eva es, como veis, rubia y blanca. Y bueno, pues sale de una costilla de Adán para que le sirva y para que dé a luz con dolor. Es un discurso de carácter machista, lógicamente, que sirve mucho y que ha servido mucho para mantener a las mujeres a través de la religión católica muy aferradas a unas palabras divinas. Eso lo dijo Dios y por lo tanto es, como antes decía mi compañera, es algo que ha ocurrido siempre. Y añadirle además, y además lo ha dicho Dios. Aquí me hace mucha gracia que, como veis, Eva tiene las dos rodillas en el suelo y Adán solamente tiene una. Diréis, ¿eso no importa? Bueno, pues las dos rodillas en el suelo es la postura de la sumisión total, de he aquí la esclava del Señor, mientras que una sola rodilla en el suelo es la postura que mantiene el caballero frente a su Señor cuando es investido escudero. Es muy diferente tener las dos rodillas en el suelo que tener una sola. Cuando veis esta imagen, que se repite muchísimo en los libros de texto escolares de aquellos años, de finales del siglo XIX, mucha gente dirá, bueno, pues es que Adán tiene así la rodilla para que no se le vean sus vergüenzas. Evidentemente que es así, pero no solamente es esa la cuestión. A partir de las palabras de Darwin y de todos esos textos escolares y de museos en los que vemos cómo las mujeres ocupan espacios interiores, las mujeres están haciendo trabajos poco importantes para el mundo actual, como por ejemplo, como veis, bueno, pues tener a un bebé en brazos, aquí a la derecha, estar sentadas sin hacer nada, esperando que lleguen ellos, los hombres, con la caza. ¿Veis? Allí vienen. El hombre es el que descubre el fuego, incluso en los chistes. El hombre es el que enseña a la mujer, fijaros con el dedo ahí puesto y la mujer en actitud inclinada aprendiendo. Y estos eran del pasado. Ahora vamos al presente. En el presente, textos escolares. Un texto escolar en el que hay un hombre está pintando una cueva. Excepcionalmente
solamente en toda España hay un solo dibujo de mujer pintando y lo has aprovechado para la portada de ese libro. No sé si lo habéis visto, pero lo puedes levantar para que lo veáis. Es un precioso dibujo y bueno, pues como hemos criticado tanto lo de la representación de los hombres pintando, yo creo que lo han hecho en nuestro honor. Es muy bonito ese dibujo. Esto es lo normal y normalmente, y lo sabéis porque habéis estudiado también, habéis ido al colegio y habéis visto estos dibujos, por lo general nadie se inmuta, porque no tenemos ojos para esta cuestión, no nos han dado ojos, no nos han educado para que veamos estas diferencias evidentes en el papel que, bueno, nos hacen jugar, nos obligan a jugar en el pasado. Fijaros en esta escena, por ejemplo, en donde hay mujeres que están, bueno, pues en el entorno familiar, en el entorno de la cueva o de la cabaña, sin hacer nada, cuidando a un bebé, y el protagonista de esta escena es un hombre hermoso que viene con algo en la mano, no sé si es un conejo o un pescado, pero que trae comida. ¿Veis? Esto es años 50, Estados Unidos. Las mujeres en casa trabajando y los hombres que llegan con el sueldo para vivir. Y aquí, fijaros, hay hombres que están haciendo cosas relativamente interesantes por ahí atrás y la mujer lo que tiene es al bebé en brazos. En esta escena, que es bellísima, de uno de los mejores museos arqueológicos que hay en nuestro país, pues el Museo Arqueológico de Alicante, veis que hay una mujer que está dando, pero aquí el protagonista de la escena es un hombre que abre la puerta y entra. Es el protagonista, ¿lo veis? Es él el que entra cargado con algo que evidentemente va a ser fundamental para la vida de las mujeres. Y en esta, que era la que tenía puesta al principio y que me quiero parar, también del Museo de Alicante, que es una escena curiosa porque me la trajo una alumna en uno de mis cursos de doctorado sobre el tema de arqueología feminista y me dijo: he descubierto que en Alicante las mujeres en la prehistoria descubrieron la filosofía. Digo, ¿cómo es posible? Digo, pues sí, porque en esta escena que representa las diferentes etapas del Homo, que si Homo habilis, etcétera, o quiere representarlas, se ve a los hombres haciendo cosas interesantes. ¿Veis? Están haciendo un hueso, tallando una piedra, afilando, pintando, en primer plano. Son hombres, los veis, ¿verdad? Y fijaros lo que hay en segundo plano. Siempre hay una o dos mujeres sin hacer absolutamente nada y mirando al infinito. Se están inventando la filosofía, como decía mi alumna. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo es posible? Las mujeres no solamente hemos trabajado siempre mucho, sino que también ahora, siempre, dentro y fuera. Me gustaría recordaros que en África el 90% de los cultivos está hecho por las mujeres, aunque solo el 10% de ellas sean dueñas de las tierras. Y me gustaría recordaros muchas otras cosas que sin duda ninguna conocéis. Las mujeres siempre hemos trabajado. ¿A qué dibujante se le ocurre plantearse que las mujeres estaban inventándose la filosofía mientras los hombres hacían cosas interesantes? ¿Tiene alguna razón científica esto? ¿Han estudiado que realmente allí se inventaron la filosofía? Para nada. Esto lo han hecho, bueno, pues para ilustrar y ya está. Entonces, la gente que dibuja, dibujantes tanto hombres como mujeres, no se dan cuenta. Es una cosa instintiva que le sale de dentro y que ahí se queda. Entonces, cuando descubrí eso, comencé a publicar una serie de artículos sobre las representaciones en los modernos museos, contando mujeres en las escenas, contando no solo el número de mujeres, sino también qué es lo que hacían, quién era el protagonista de la escena, cómo estaban vestidas o no, qué actitud estaban, si de rodillas, con una rodilla, con dos rodillas, cabeza inclinada, si cocinando, si con bebé en brazos, etcétera, para, bueno, pues hacer unos estudios. También trabajé aquí, como sabes, que bueno, muchas gracias por la ayuda que recibí vuestra. Este museo es uno de los que están mejor considerados en ese sentido, llega a representar un 25% de mujeres. Bueno, la verdad es que somos el 51% de la humanidad. No hay ningún museo en absoluto que se acerque al 51%, eso sería algo increíble, ¿no? Parece mentira, porque somos el 51%, y porque además muchos museos representan sociedades que no son viables biológicamente. Todo hombres y una mujer, eso no es viable. ¿Vale? No es viable. Al contrario, sí, pero eso no es viable. Y sin embargo, bueno, pues una y otra vez vemos cómo se representan. Esta es de este museo, la representación de las mujeres embarazadas en algunos casos se ve. Esta también es uno de los dibujos de Mauricio Antón. Aquí incluso cuando hablamos de que las mujeres son las que recolectan, pues hay en algunos casos en los que se aparece una escena de recolección
pues aparece un hombre recolectando. Entonces, ¿pero esto por qué? ¿Por qué? Incluso me acuerdo cuando estuvimos en el Museo de Asturias que habíamos leído que las crónicas romanas decían que entre los astures, curiosamente, eran las mujeres las que trabajaban en el campo. Entonces, cuando llegamos al museo, una compañera y yo le preguntamos al director, le dijimos que es extraordinario esto, suponemos que cuando lleguemos a la sala de Neolítico, donde está la gente cultivando, aparecerán mujeres cultivando. Y dijo el director, pues no me acuerdo, vamos a verlo. ¿Veis? No hay ojos para esto. Cuando llegamos había 4 barbudos cultivando. Entonces, pero se lo decían las fuentes, si hasta las fuentes romanas lo decían, ¿cómo es posible que lo hayáis puesto 4 hombres? Y claro, el señor nos decía, bueno, es que esto lo pintó un cubano, es que nos da igual que sea cubano o no, esto es inadmisible. Me acuerdo que mi compañera inocentemente decía, que lo cambien. Y decía, bueno, se van a cambiar las cosas en un museo con lo caro que es. Fijaros esta imagen que propia, ¿no? Ahí el señor muy peludo y muy australopiteco, con su piedra en la mano, vigilando que no pase nada mientras la mujer tiene al bebé en brazos. Esta imagen, que es de los museos de Cataluña y que ya no está, por cierto, también me llamó mucho la atención. En la parte de abajo hay mucha gente trabajando y haciendo cosas interesantes. Son todas hombres. La catalana de arriba se está inventando la filosofía, no está haciendo nada. ¿Dónde se ha visto que las mujeres no trabajemos? ¿Cómo es posible que aparezcan una y otra vez? Y para terminar, la mujer arrodillada. Aparece en un porcentaje altísimo la mujer arrodillada. Y os repito, la imagen de las mujeres arrodilladas es una imagen, la actitud de las 2 rodillas en el suelo es una actitud muy fuerte, que podéis verla a lo largo de toda la edad medieval, en todas las representaciones de las mujeres, etc. Bien, cuando llegamos al final del todo y digo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Pues yo me gustaría mucho que, bueno, pues ya que estáis escuchándome, y para terminar, recomendaros que vamos a intentar tener una mayor conciencia lingüística. Nuestra lengua es muy traicionera porque nos da la sensación de que estamos hablando de hombres y mujeres cuando realmente no es así. Entonces, bueno, pues que tengamos un poco de cuidado. Decir que vamos a hablar todo el tiempo con dobletes de arqueólogos y arqueólogas, pues es un poco rollo, pero hay muchos trucos. Podemos hablar de quienes hacemos arqueología, por ejemplo, quienes estáis aquí. Es decir, que hay muchas maneras de no señalar siempre el masculino, porque no estamos presentes en la lengua, y creo que la primera, bueno, pues casi el primer derecho que puede tener un ser humano es el derecho a nombrarse. También me gustaría, bueno, pues que se asumiera que ni los discursos, sobre todo los discursos pretendidamente históricos, ni las imágenes que nos presentan explicando el pasado son inocentes. No lo son. Siempre nos están transmitiendo algo, y ese algo lo tenemos que ver con ojo crítico y lo tenemos que descubrir. Y en definitiva, trabajar y seguir trabajando, porque nos queda mucho, por una educación en igualdad. Nada más. Muchas gracias. Vamos ahora con Aurora. Están comentando esta visión, ¿no?, que hay del pasado, una visión realmente muy sesgada en buena parte de los libros de texto y en buena parte de las publicaciones o del ámbito más museológico. Esto mismo también acontece en el trabajo de los arqueólogos y las arqueólogas, porque aquí lleva ya muchos años con conferencias de científicos, no solo de arqueólogos y arqueólogas, también con los programas que tenéis de talento, etcétera. Están viniendo muchos científicos y científicas. Antes se decía, voy a hacer un cierto reduccionismo, pero incluso en los temas de especialidad de arqueólogos y arqueólogas solía haber también algunos sesgos a la hora de trabajar. Por ejemplo, yo recuerdo los botones de perforación en V y cosas así del ámbito del Neolítico y de la Edad del Bronce. Había mujeres que se especializaban algo más y arqueólogos que iban hacia las armas. Esto habrá cambiado muchísimo, ¿verdad?, de todo eso, y ahora la mayor parte de arqueólogos y arqueólogas no existe ese sesgo y se preocupan por mostrar esa visión, como llaman, más igualitaria o no. Bueno, lo primero, agradecerte que me haya sentado aquí por una vez y no esté allí, que habitualmente yo estoy allí, así que encantada de verlo desde el otro sitio. Indicar respecto a lo que comentaba Carlos que evidentemente las cosas han cambiado mucho,
porque desde el principio la educación es diferente. O sea, yo he intentado hacer un poco de historia tanto en relación a mi experiencia como a la experiencia de todo el equipo de Atapuerca, que puede ser un poco representativo de estos 40 años de investigación. Entonces, yo, por ejemplo, estudié en Valladolid del 75 al 79 y no tuve ni una sola profesora, sí, una profesora de arte. Todo lo demás eran hombres. Evidentemente, yo no tengo referentes y además tengo una educación con sesgos masculinos porque me están formando hombres exclusivamente. Es curioso, pero es así. Y sin embargo, yo empiezo a hacer arqueología porque en Palencia, que yo soy de Palencia, había una profesora de arte que le encantaba la arqueología y era la que hacía las excavaciones y la que nos introdujo en la emoción de lo que es el trabajo de arqueólogo más que en lo que es el cientifismo del trabajo de arqueólogo, ¿no? Sin embargo, luego cuando en esa misma facultad éramos mitad hombre y mitad mujeres, éramos solamente 10 personas que estudiábamos prehistoria y éramos iguales. Y sin embargo de ellos, ahora mismo la mitad, o sea, es decir, todos los hombres prácticamente están trabajando en investigación o en museos o incluso en dirección de gestión de patrimonio, y de las mujeres la única que trabaja en prehistoria soy yo. Las demás están todas en otros menesteres, que fundamentalmente son o educación o gestión, pero ya no de patrimonio, sino de otros derroteros, ¿no? En Atapuerca, cuando yo llegué, era la única mujer, pero sin embargo había referentes de mujeres, porque estaba Carizazo, Loli Soria, Maite Alberdi, que en el mundo del Pleistoceno, bien sea de geología o de paleontología, eran gente, investigadoras potentes que estaban trabajando. Pero sin embargo luego, cuando empezamos en Atapuerca y empezó a venir gente, ahí hubo como un vacío, porque hay grandes investigadoras, como puede ser Yolanda Fernández Ojalvo, pero luego hay otras personas que iban por muy buen camino, Begoña Sánchez, Esperanza Cerdeño, Gemma, que al final se quedaron en trabajos de divulgación, que son muy importantes, pero de divulgación o de gestión. La investigación en Atapuerca comenzó como en la segunda generación de las personas que investigan en Atapuerca, que trabajan en Atapuerca. Ahora mismo el mundo de la investigación en Atapuerca, pues yo creo que puede estar en un 50% de mujeres frente al 50% de hombres. Y de hecho en algunos proyectos, véase por ejemplo el proyecto de Juan Luis, es que he estado haciendo números porque al final no lo tienes claro, y cuando empiezas con los nombres dices, pues es verdad, en el proyecto de Juan Luis, el proyecto de Juan Luis une el proyecto del centro del Instituto de Carlos III con el equipo que trabaja aquí en la UBU, en paleontología, pues es un 2/3 de mujeres. Hay muchas más mujeres que hombres. En Cataluña, sin embargo, en el equipo que lidera Eudald Carbonell, estamos como en un 50%, pero de todo lo que es el instituto no llegan al 40% las mujeres. Y luego sí que me llama la atención que hay una potencia fuerte, que son gente que investiga de forma estupenda y que además da clase, con lo cual los alumnos ya tienen referentes, ya tienen otros lenguajes, ya no tienen un sesgo tan claro como lo teníamos nosotros. Sin embargo, por ejemplo, pues de estas mujeres no hay ni un 30% que hayan tenido familia. Curioso, muy curioso. Yo lo dejo ahí, ¿no? Yo creo que sí, que los temas cada vez nos interesan más, cada vez todos los temas. Tenemos una tendencia más a investigar sobre temas más científicos que, como tú decías, los botones en V y si eran bonitos o eran feos, porque creo que sí, y creo que además tenemos una gran capacidad para desarrollar determinadas investigaciones que exigen, pues eso, poner interés en determinados temas. Yo qué sé, la frase que a Nines le hizo dar la vuelta a todo su planteamiento científico, ¿no? Y por mi parte, yo sería lo que tengo que decir de momento. Bueno, algún comentario. Me viene. Estaba preguntándole a ella eso. Podíamos, o habláis entre vosotros, o incluso ya gente del público que quiera decir algo. Esto de que decía de Sanahuja, ¿no? Que a los arqueólogos les encanta estudiar el poder, las armas, estudiar la riqueza, y hasta el punto de llegar a hacer una arqueología que se basa en unos objetivos o en unos presupuestos que se alejan bastante quizá de otras perspectivas que tienen más en cuenta a la mujer. ¿Creéis que
¿Hay algo de eso o no es exactamente así? Sí. Bueno, sí, yo quiero contestar poniendo un ejemplo. Yo creo que eso es algo que quieren muchos hombres. Más o menos lo consiguen. Pero el ejemplo que os pongo es el año pasado por estas fechas. Como sabéis, el 8 de marzo del año pasado fue excepcionalmente fuerte. Esperemos que este también lo sea. Pero el 8 de marzo del año pasado nos abrió muchas puertas en muchos campos. Nos pusimos en contacto muchas mujeres feministas con grupos, sobre todo de Estados Unidos o de Inglaterra, que a través de Internet y de, bueno, pues todas las... tienen una serie de... han armado pues una serie de iniciativas. Ahí había un grupo muy curioso que perseguía todos los lugares académicos en los que solamente había hombres. Por ejemplo, un congreso de farmacia en los que había 20 personas y las 20 eran hombres. Pues entonces lo denunciaban. Y en Madrid, en esos momentos, se celebraba una reunión sobre los celtas. Y había 11 invitados en la mesa redonda en el Museo Arqueológico Nacional y los 11 eran hombres. Bueno, pues estas mujeres del Colegio de la Enseñanza, de la sección de Arqueología, lo denunciaron y lo denunciaron además a los periódicos, lo cual estuvo bastante bien, porque bueno, pues se enteraron. El director de aquel grupo de 11 personas, en mi opinión malamente, porque podía haber dicho, pues lo siento mucho, invitamos a una mujer pero no pudo venir, no, se le ocurrió decir, no, es que en arqueología los hombres trabajamos con los celtas y las armas y las guerras, y las mujeres se dedican mucho más a la producción y al neolítico. Eso también salió en los periódicos, la verdad es que se armó. Sí, saltó Marisa Cerdeño diciendo la cantidad de mujeres que había dedicado a eso. En el mismo departamento del director había una o dos mujeres que trabajaban también con el mundo celta, y evidentemente decir que las mujeres en España, en Europa, no trabajaban en el mundo celta era una verdadera locura. Nadie se explica por qué se dijo aquello. Bueno, pues ese pequeño detalle me demuestra un poco lo que tú estabas preguntando. Yo creo que muchos hombres quisieran decir, nosotros nos dedicamos a la guerra y que aquí no nos entre ninguna mujer, que esto no es su ámbito, pero no lo van a conseguir. Pero la frase era de una mujer, la que he citado, era de Sanaúlla. Sí. No, yo quisiera, son dos cosas quizá no tanto en ese sentido, pero el que dentro del mundo de la arqueología, las especialidades, por ejemplo, es verdad que durante un tiempo se estuvo mirando a qué especialidades se dedicaban más las mujeres y más los hombres, y lo que era... Yo creo que no es curioso, porque es decir, las relaciones entre hombres y mujeres en ciencia no tienen nada de curioso, es lo mismo que puede ser en otra empresa, en otro mundo o tal, es decir, de poder y de diferencia total. Pero las mujeres se dedicaban a especialidades que decían que iba más con su manera de ser. Y entonces aquellas que necesitaban más paciencia, más horas mirando un microscopio para que se caían los ojos, cosas de ese tipo, hacer dibujitos, todo eso eran especialidades que las mujeres escogían, no sé, pero es verdad que había más mujeres ahí, pues porque había ese comentario de que ves que son así los trabajos de campo durante mucho tiempo. Hubo evidentemente los directores de las excavaciones eran hombres y había pocas mujeres, y además según qué trabajos tampoco las hacían porque ellas no tenían fuerza, no sé. Todo eso era un poco pues este esencialismo de que la mujer también por naturaleza sigue siendo por naturaleza la que cuida evidentemente a los enfermos, a los viejos, a los niños, a la que por naturaleza todo eso es en el conjunto de la sociedad, y en arqueología en especialidades era un poco así. Y yo creo que la otra cosa que quería distinguir es que esta manía decimonónica de ciencias y letras, que ya no tiene ningún sentido, igual que no lo tiene la división del trabajo, que la pudo tener en la prehistoria en cazadores-recolectores, pero que no lo tenía ahora, tampoco es así. La ciencia, aparte de que será lo que nosotras queramos, nosotras y vosotros, será lo que queramos, se refiere al método empleado en investigar. Es el método científico lo importante, no la especialidad en sí. Y eso en arqueología desde el siglo XIX que empezó el tema arqueológico, nos hemos sentido cómodas pues siendo una disciplina, y que la ciencia la hacen los demás. Y entonces si tú lo unes a lo que he dicho antes de que somos incapaces de explicar lo que es realmente una sociedad, cómo se organizan y tal, ¿qué pasa? Que nos lo hacen básicamente de ciencias. Y entonces explicamos
los objetos que encontramos en arqueología, porque no podemos hacer demasiado más, estudiar los botones y las cerámicas, ¿cómo explicamos esa sociedad? Pues por lo que dicen los genetistas o por los que dicen los paleoclimáticos, y eso es indignante. Seas hombre o mujer en arqueología, es indignante eso, porque además nosotros decimos, oh, somos interdisciplinares. Mentira, no estamos usando otra ciencia. Cada ciencia tiene sus objetivos, sus métodos y sus técnicas. Estamos usando en arqueología algo, un poquito de una técnica de otra ciencia que la está pensada para otra cosa, y la usamos y la explicamos, y nosotros somos pues los que hacemos relatos, pues más. Yo creo que eso, aparte de que las mujeres, como si hay alguno en arqueología que hace ciencia, son los hombres, evidentemente. Entonces dicen que los hombres hacen ciencia y las mujeres hacen cosas de mujeres, ¿no? Entonces ahora nos dejan que hagamos esos temas, porque en realidad la ciencia arqueológica la hacen los hombres y es importante. Y entonces todo eso que he dicho al final de mi charla antes, de que no es difícil conseguir dineros y proyectos y tal, es un poco también por eso. ¿Por qué no sabemos más de todos esos temas de organización? Porque no hay proyectos, no hay dineros. ¿Y por qué no hay proyectos, no hay dineros? Pues porque resulta que nos preocupan a eso las mujeres. Y entonces, como con cosas de mujeres, los dineros van a la ciencia, que casi nunca la hacemos las mujeres, parece ser. De hecho, hablando un poco de... Cuando estaba hablando, John, me estaba acordando, tú has hecho referencia a las conferencias que hacemos en el Museo del Stentalengel y demás. No ha habido ninguna de arqueología. No ha venido ninguna arqueóloga a plantear las bonanzas de la ciencia arqueológica a las alumnas, ¿no? Claro, y es la única para explicar prehistoria. A ver si queda claro eso. Sí, sí. No. Lo otro no. Ya, de evolución, de ADN, de alimentación, de todo, pero de arqueología en el Museo de la Evolución no. Y efectivamente, o sea... Y fíjate que estoy, pues, sigo, sí. Que hace 3 años o así llegó a mis manos una tesis de una antropóloga social francesa con una, bueno, me parece, es mi libro hace como 3 o 4 años, porque esta mujer explica y muy bien. Habla del dimorfismo sexual solo en la parte de altura, más altos los hombres, más bajas las mujeres, y toda su tesis, que es grande pero vale la pena leerla, es increíble, insiste en, y yo creo que muestra muy bien, casi diríamos demuestra, que como las normas sociales fuertes y sin poderlas romper influyen en la evolución biológica. Y entonces ella explica, es decir, ella dice, a ver, resumo muy rápido, la biología, si fuera la biología adaptativa, que significa exitosa para vivir y sobrevivir, si fuera así, las mujeres seríamos más altas, más fuertes, con una pelvis y un canal de parto ancho, grande y tal. Y realmente es lo contrario, en una media estadística son más bajitas, más tal. Todo eso ella le llama una adaptación dolorosa, costosa y dolorosa. Entonces dice, ¿cómo es posible? Lo estoy resumiendo mucho, ¿cómo es posible que haya, dijéramos, evolucionado a la mujer a nivel biológico y tal, así? Entonces empieza a hablar de las normas de las que quería hablar antes, de la división del trabajo, el control de la reproducción y tal. Todo eso ha implicado siempre una alimentación distinta. La mujer se puede adaptar a nivel biológico, hablo, de que cuando más pequeño es el cuerpo, menos necesitas de alimentos, menos tal. Puede ser una adaptación al sentido de que vosotros sabéis que hay en muchos pueblos que las mujeres, en cuanto tienen la regla, pues la primera regla van a una cabaña y pueden estar aparte y pueden estar semanas comiendo poco o nada o tal, cuando tienen la primera criatura también. O sea, todo eso va conformando una serie de efectos en la biología que hace que lo que pueda ser una adaptación es muy costosa para la mujer en general y para el grupo también, porque ¿qué pasa? A la mujer, al ser más pequeña, más tal, con el canal de parto todo más tal, hay muchas más muertes, mueren muchas más criaturas, no nacen, como está poco alimentada y tal, tampoco queda embarazada. Es decir, te explica la evolución biológica, solo en ese aspecto habla, de altura, pero te explica una de las causas importantes en esa evolución biológica son las normas sociales específicas y determinadas, y que en este caso son costosas y dolorosas
para las mujeres, pero en general también para el éxito como especie. Es decir, que no vengan gente de arqueología al Museo de la Evolución, muy mal. Lo cierto, de todas formas, en algunos estudios que hay de gente mesolítico, neolítico, de diferentes periodos, sí que se ha demostrado que en muchas ocasiones las mujeres comen diferente a los hombres. Y a veces cuando se lo comento a alguien aquí dice, bueno, y en casa también, mi mujer come lechuga, le gusta, y a mí me gusta mal. No, o sea, hay todo un enorme recorrido histórico en el que en muchas poblaciones hay una desigualdad en el acceso a los alimentos más nutritivos y más sobre todo ricos. Esta última es importante, porque no es solo que coman distinto, sino que coman mucho menos, yo que sé, como es esto, calorías y tal, los más nutritivos. Hay escritos, como tú dices, sobre eso, muy claros, de recogida de todo tipo de datos y pruebas para demostrar que es así. Sí. Bueno, podemos seguir hablando entre nosotros o podéis empezar a plantear algún tipo de pregunta. A nosotros nos gustaría que hubiera mucho diálogo. Una pregunta quizás a Asunción como antropóloga. Cuando se habla de una sociedad matriarcal, ¿de qué cuando se habla en una sociedad matriarcal, ¿de qué estamos hablando? No tengo ni idea, no conozco ninguna. Ya, pero todos hemos oído hablar, ¿no? A ver, en el País Vasco, Galicia, es una sociedad matriarcal, etcétera, etcétera. Como las meigas. Como las meigas. Tú como antropóloga, ¿qué entiendes por eso? Sí, se habla bastante del poder oculto de las mujeres, eso suele pasar. Es como las amas de casa y el poder oculto. Matriarcados, o sea, tal como creo que la gente puede entender eso, no han existido ni existen. Otra cosa es ¿cómo es esto? El linaje. Las amazonas no han existido. No. El linaje, y es el que se puede pasar la herencia, o que, como a ver, dice, hay reinas, no, son las mujeres del rey. Hay algunas regentes, sí, mientras el niño es pequeño. Es decir, matriarcado, tal como lo entendemos como poder de las mujeres, no sé qué, no existe, punto, no sé qué es, no existe. Sociedades en que algunas mujeres en algún momento hayan tenido poder, por supuesto, a ver, podemos incluso ser tan malas como los hombres, pero o más. o más. No, matriarcado, de verdad que hay también un montón de historias y escritos sobre eso, pero fíjate, si ni siquiera somos capaces de demostrar lo que te he dicho, cómo se organizaban hombres y mujeres en tal matriarcado, no hay, si quieres, hasta ahora y en estos momentos, ninguna prueba. Y las capullanas que hablaba Hernán Cortés, que había encontrado, todo, ¿es también mitológico aquello? Porque... No es mitológico. Los primeros encuentros entre los imperios europeos y tal, cuando llegan y encuentran estas sociedades distintas y tal, se pueden mirar y, como hemos dicho, y ver de muchas maneras. Y de entrada puedes ver que si hay una mujer pues que se casa con dos hombres, tal, tienen una libertad, tal. Por eso es importante ver muchos escritos sobre cada uno de esos pueblos, muchas diversas miradas, y si puede ser de distintos tipos de hombres, y ahí te vas haciendo una idea. Pero que uno te diga, mira, es que llegué allí y ellas mandaban, bueno, pero cuánto tiempo, depende de qué, de tal. Incluso en estas, ¿cómo es? Capullanas. Hay un relato que dice que es que donde lo vieron es donde no había hombres, no sé por qué. Me refiero que hay que leer las cosas en contexto, en su amplitud y en diferentes momentos de la historia. Y toda esta parafernalia de Venus que hay en la época del Neolítico, que siempre se decía que eran como diosas madre, etcétera. Tú esto que... Fíjate que cuando se habla, ¿verdad que estuvo de moda lo está uno de la dieta paleolítica? Solo hablan de los cazadores, de las Venus no. ¿No? Si se habla de dieta paleolítica, quiere decir que vamos a comer todas para estar gorditas y tal como las Venus. De ahí no hablan, solo hablan de las Venus cuando quieren hablar de eso. Las Venus es como otros temas.
se han estudiado aisladas, solas, como de entrada, es como el arte, de entrada como Venus. Y entonces ahí se empieza a especular, a hablar y tal. Hay poquísimos estudios que se hayan trabajado a las Venus como si trabajaras, no sé, una cerámica, dónde está hecha, de dónde viene la materia prima, dónde se ha encontrado, a trozos a tal, al lado que había. Es decir, y entonces a partir de estudios de estas figuritas, que las hay de todos los tamaños, también pueden representar a mujeres en distintos momentos de su vida. Entonces, cuando haya estudios de ese tipo, podremos hablar. Hasta ahora, pues te sacan unas cuantas Venus y entonces ahí empezamos a ver la imaginación, si la miro desde arriba, si la miro desde abajo, si las ve... Así de esta manera no se puede trabajar ningún material, tampoco las Venus. Que ya, perdona, creo que la primera vez que se le llamó Venus fue en plan de ridiculizar la figurita. Sí, porque antes eran damas, ¿no? Sí, es que me parece que era porque, no me acuerdo cuál, era una, por llamarle así, fea, no. Y entonces, acordándose de la Venus de Milo, lo de llamarla Venus fue en plan reírse de la figura esa. Gracias. Me ha llamado la atención esa expresión que has utilizado de como nos gustamos mucho, nos seguimos reproduciendo mientras producimos, ¿no? Y entonces me ha venido la imagen de que en estos momentos, quizás también en el pasado, pero sobre todo ahora, muchas mujeres no quieren seguir reproduciendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explicaría eso en ese contexto de quizás no nos gustamos ya? No, cuando he dicho nos gustamos, yo me refería al grupo, que al grupo, dijéramos, cazador, recolector, pescador, pues con la tecnología que tiene y con la cantidad de gente ya está bien, se quieren seguir reproduciendo de esta manera. Pero está muy interesante la pregunta, porque fíjate que reproducirse es una posibilidad, es una capacidad que tenemos las mujeres, una posibilidad, no es ni un destino, ni es una obligación, y puede ser que lo hayamos ido viendo porque hemos visto otras posibilidades, otros contextos, y entonces realmente quien quiere tenerlos los tiene por ganas, porque quiere y no por otras cosas, cuando quizá hasta no hace mucho era casi una obligación tener hijos en algún momento al menos de tu vida, y quizá ahora es un deseo y que se puede cumplir porque tienes ganas y tal, te gustes o no te gustes. Solo en nuestra parte del mundo. No. Solo en el mundo occidental. Sí, no, pues sí, hablaba de ese mundo occidental, sí. Gracias. El tema de la reproducción es tremendamente importante e incluso algunos hablan de que la capacidad, lo digo porque ocurrió hace muy poco, hace 20 días así con Rosas, sí. que él planteaba la posibilidad que buena parte del éxito que ha tenido el género humano, etcétera, etcétera, es por su capacidad de reproducirse a una velocidad tremendamente alta, ¿no? Y decía que podía haber sido, que planteaba él, que podía haber sido uno de esos motores tremendos en la expansión de Homo sapiens primero y en el control efectivo del planeta con posterioridad, ¿no? Es decir, que metía ese tema de la reproducción dentro de los aspectos más evolutivos, propiamente dicho, ¿no? No sé si es... Sí, pero cuando se... a ver... Hablo de lo que él comentó aquí. No, sí, quiero decir que se puede reproducir, pero lo importante es que aquellos que reproduces lleguen a la edad reproductiva. El mantenimiento. No, me refiero, claro, que se puedan reproducir, sino que tú tengas 17 hijos y solo llegan a reproducirse 3, pues aquí de aumento demográfico hay poco. Y aparte de tenerlos, tienes que alimentarlos y tal, no sé qué. El éxito reproductivo también va ligado a mucho contexto social. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa en este tema, y es que os invito a hacer una pequeña cuenta. Imaginad que hay una Eva mitocondrial de hace 100.000 años que se reproduce, ¿vale? Y que tiene, vamos a poner dos hijos.
o un hijo y una hija, yo qué sé. Bueno, pues empezáis a hacer las cuentas y calculando desde hace 100.000 años hasta el momento actual en que somos en el planeta Tierra, ni me acuerdo cuántos millones, pero una barbaridad, entonces aún así os dais cuenta de que la media de hijos e hijas por mujer a lo largo de estos últimos 100.000 años es mínima. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que ha habido una enorme cantidad de mortandad infantil, de mortandad de las mujeres y muchísimos casos en que niños y niñas no han llegado a su edad reproductiva. Pero muchísimas, una cosa impresionante. Cuando tú hablabas de las normas que existen y que se ponen para de alguna manera limitar la reproducción, es muy probable que el éxito de los pueblos cazadores-recolectores que pues han vivido durante muchísimo tiempo, que un tipo de vida viva durante más de 2 millones de años, es verdaderamente excepcional, sin cambios, sobre todo pensando que ese ser que la vivía tenía una inteligencia suficientemente grande como para realizar cambios. Es difícil entenderlo cuando pensamos en el mundo actual, en que los seres humanos actuales estamos todo el día cambiando, o por lo menos intentándolo, ¿no? Bueno, pues ese mantenimiento es muy probable que se haya debido a a un control querido o no tanto de la reproducción enormemente fuerte. Yo solo os invito a que algún día hagáis la cuenta. Es impresionante la cantidad de muertos que te quedas por el camino. Impresionante. Yo quería preguntar, no te oigo. el pueblo de las Mosú en China, ¿no? Creo que todo el mundo ha visto imágenes que han hecho fotógrafas como Ananás, por ejemplo, que publican en El País, bastantes más, ¿no? Van buscando sociedades con mujeres fuertes, llamámosle así, donde los roles de poder los tienen las mujeres. ¿Qué opináis de esa cultura? Por ejemplo, el pueblo de los Mosú en China. He leído un librito de un periodista sobre esta sociedad. Pues es lo mismo que decía antes, es decir, las mujeres estas trabajan mucho, realmente fuertes lo son, y el señor puede estarse en la puerta fumando durante mucho tiempo, pero ¿quién es el propietario de todo aquello? La mujer, son las abuelas. El rol lo tienen las abuelas, las casas pertenecen a las abuelas, no se casan. Los hijos son de la familia de la madre, es más, los hombres solo llegan por las noches y se les deja entrar, no entran en las casas. Los hijos pertenecen a la familia, es la línea de la madre, la línea de la abuela. Pues es muy interesante, sí, porque da completamente la vuelta. Quiero decir, me quedo con algo que has dicho que me ha interesado muchísimo, que es la diversidad. Has dicho en tu ponencia que lo interesante es la diversidad, ¿no? O sea, que hay muchas formas. Para mí hay otras formas, y esa es una. Yo he dicho que podía haber habido bastantes alternativas, que es la palabra que me gusta, y la posibilidad humana, que tenemos alternativas y que pudo haberlas habido, y hay que ir viendo cuáles fracasaron, dijéramos, y cuáles no y tal. Si esta única sociedad existe aún, me gustaría conocer la historia de esta sociedad, porque es otro de los problemas de lo que llamábamos etnografía, que te hace un retrato de un momento puntual en la historia de una sociedad, y eso es como querer explicar una sociedad por el estudio de las piedras que usa. Me falta la historia de esta sociedad, pero oye, si así son felices, yo también. O sea, es así, es interesantísimo, hay más, ¿eh? Está, por ejemplo, las Wayuu, o sea, la sociedad de los Wayuu en Colombia es una sociedad muy interesante también. Actual, son Mira, sociedades fíjate, actuales. Por favor, es que si nosotros hemos trabajado con cazadores-recolectores siempre, que ya no estaban, pero de los que había muchísimas informaciones importantes. ¿Por qué? Y esto os contaré por qué. Importantes porque eran de europeos, pero que los veían por primera vez. Estos llamados relatos de los primeros encuentros son realmente muy importantes para conocer aquella sociedad. Después ya hay intercambio, hay mezcla y tal, y aquello, porque es una sociedad, son vivas, van cambiando. Hablar ahora mismo, actualmente, y durante la mitad del siglo XX ya para acá, hablar ahora mismo de sociedades aisladas, extrañas, etnográficas, de verdad,
como muchos son marginados en un capitalismo, son gente que han vuelto donde tal porque no podían otra cosa. Estamos en un capitalismo global, y hablar de ese tipo de sociedades como si fueran etnográficas de tal, que siguen su historia desde no sé cuánto, eso no es así. Y por eso digo que como mínimo, cuando se habla de estas sociedades hay que explicar su historia, cómo es que ahora están así, según si es así como decís, cómo están así ahora, sin ninguna influencia de ningún tipo, han podido pasar de todo y no son marginados de las sociedades. Y otra, ya la última pregunta, Marija Gimbutas, ¿no? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, sociedades como Çatalhöyük, que desapareció, es arqueología? ¿Qué opinión te merecen los estudios que hay en torno a estas sociedades? ¿El trabajo que hizo Marija Gimbutas, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Fue una mujer muy importante para la visión precisamente de las primeras que empezó a hablar de diosas, de ese tipo de trabajos que, por cierto, durante toda su vida no fue, bueno, no digo toda su vida, pero durante mucho tiempo no fue considerada para nada importante esta señora y sus trabajos. De las sociedades de Çatalhöyük y todo, te digo un poco lo mismo. Cuanto más hacia aquí, desde el Paleolítico, cuanto más hacia aquí, decimos en arqueología que el registro que encontramos, no el que buscamos, el que encontramos, pues es más amplio, hay más cosas, hay más tal, hay murallas, hay ciudades, no sé qué, y empezamos a poder hablar de sociedades. La metodología para estudiar la sociedad, que yo te digo que no existe para el Paleolítico, ¿existe para el Neolítico? No. Lo que pasa es que vamos encontrando cosas con las cuales nos es más fácil hacer analogías del presente. Entonces decimos, pues si hay un material que es raro y que hay poco, debe ser muy importante, debe ser simbólico, ritual, y como hay poco, los que lo tenían debían ser los poderosos de la sociedad. Yo lo siento, no es una caricatura, un poquito sí, pero no mucho, y yo no estoy de acuerdo con que aún haya en arqueología una metodología que nos permita estudiar las relaciones sociales, las estrategias sociales de una sociedad para organizarse entre hombres y mujeres, produciendo y reproduciéndose. Creo que no la hay ni en Neolítico ni en el Bronce, sino que nos es cada vez más fácil una interpretación con analogías actualísticas. Pero no sé mucho de Çatalhöyük, también te lo reconozco. Yo voy para atrás. Me parece muy importante enfocarnos en el trabajo de esta mujer. Sí, es importante. Que fue apartada y que habla de ese otro tipo de sociedades que me parece interesantísima. Su trabajo es importante. Buenas tardes. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de los tamaños. ¿Hay datos de otros homínidos, incluso de otras épocas, o incluso de otros primates, si es la misma diferencia entre el tamaño del macho y la hembra? ¿O no hay datos sobre esto? Por lo que yo sé, el dimorfismo sexual se ha ido reduciendo progresivamente. Es decir, ahora creo que estamos en un 15% o algo así, más grandes los varones que las mujeres. Se planteó desde el inicio de la hominización, además, había investigadores que decían que la reducción del canino en los machos estaba planteando la posibilidad de que fueran sociedades un poco más igualitarias que en el pasado, ¿no? Y el dimorfismo sexual en australopitecinos y sobre todo en Paranthropus es muchísimo más grande que en el género humano, que en Homo. Y lo último que yo he leído de dimorfismo sexual aventuran que muy probablemente, si no median otros aspectos de alimentación, etcétera, etcétera, que es verdad, todo lo que ha dicho Nines y se comprueba geográfica y económicamente, todo eso, tiende a reducirse. Es decir, que si esto siguiera adelante, dentro de 10.000 años, se habría reducido también ese dimorfismo sexual, dicen los que se dedican a ese tipo de estudios. Sí, es verdad que en general, donde las especies que hay
reproducción entre dos sexos, es cierto que hay un cierto dimorfismo en cuanto a la estatura, que en otras cosas quizá no, pero en cuanto a la estatura sí. Lo que pasa es que no siempre tiene relación directa con la reproducción. Es decir, lo que yo he dicho es que en las mujeres esto que se parecería a una adaptación satisfactoria y que son más pequeñas es todo lo contrario, porque ni para la especie va bien. Pero por ejemplo, en gorilas o en otro tipo de... que el macho sea más grande y más fuerte y tal, hay algunos escritos que dicen que realmente dentro de esta especie el macho puede... A ver, el macho no es tan importante para la reproducción como las hembras. Entonces, al tener ese tipo de fortaleza y tal, puede proteger a la parte importante. Se puede, por ejemplo, cuando hay algún problema y tal, las gorilas, los grupos se reúnen todos juntos y los machos, o los pocos machos alrededor para defender, por ejemplo. Entonces, una de las teorías o hipótesis dice que eso porque... pero además, fíjate que esta mujer que te digo, francesa, también habla un poco de eso, diciendo que lo que parecería que es bueno como adaptación de los machos, porque son altos, son fuertes y tal, en realidad como también luchan más, y no siempre en las luchas con externos y con internos del grupo, como no siempre mueren, por ejemplo, pues quedan, no sé, malheridos o tal, es decir, que lo que parecería incluso una adaptación exitosa, tiene también sus costes también para los machos, el que sean más altos, más fuertes y más tal. Pero puede ser porque, dijéramos, dentro de la reproducción del grupo sea el elemento menos importante. Es una correlación entre agresividad y diferencia. O sea, por ejemplo, son más diferentes los gorilas que los bonobos. No lo sé. Con la agresividad no tengo ni idea. Yo no lo sé. Realmente en eso no soy especialista en ello. Ahí hay una parada. Si hay un otro objetivo, es el hecho de que no son primates, pero son casos claros en los tipos de especie. En el caso de que tengas... Espera un poco, que es que no te oímos. Es que como están grabando, sí que es conveniente que se oiga bien. Sí. Bueno, solo por comentarlo, el hecho de que el dimorfismo se vuelve mucho más marcado cuanto menos monógama es la especie. Es decir, cuando nos ponemos a fijarnos tanto en los primates como en otro tipo de especies, las especies puramente monógamas, y este es un tema que puede ser interesante, que me gustaría sacar a la gente que tenemos aquí para ver qué opinan sobre esto. Cuando tenemos una especie monógama no existe el dimorfismo sexual, o es mínimo, y esto te pasa en primates como en otro tipo de animales. Entonces, bueno, sí he visto trabajos, es verdad que cargados de cierto sesgo, sobre todo los últimos 70, primeros 80, de autores como Lovejoy, que bueno, trabajaban de maneras que a día de hoy podríamos pensar que son políticamente incorrectas. Y bueno, sí plantean esto, que esa presencia de dimorfismo sexual en el género Homo nos podría estar marcando un tipo de reproducción no relacionada con la familia nuclear, como la que tenemos ahora, o hemos podido tener en el pasado, sino con otro tipo de modelos más parecido, bueno, pues a otras especies de la familia de los primates, ¿no? Y, por ejemplo, resulta interesante un trabajo que se publicó, creo recordar que el año pasado, en torno a las primeras ocupaciones de la garganta del Dubái, en la que se plantea que parece que no podemos hablar de modelos de familia nuclear o de varios grupos nucleares dentro de los grupos, dentro del gran grupo que pueda estar conformando la familia ampliada, sino más bien que habría un modelo en el que todo el grupo comparte el alimento y comparte el espacio de habitación de manera conjunta, ¿no? Y que esto, según va pasando el tiempo, se iría remodelizando, iríamos hacia un modelo de familia nuclear que hemos heredado de alguna manera, ¿no? Entonces, también me gustaría preguntar qué opináis un poco del concepto de familia nuclear y si esto es una invención, si es más una cuestión cultural, si pueda tener que ver con ese tipo de cosas. Pero a nivel de dimorfismo, el dato objetivo es que un modelo monógamo te lleva a ausencia de dimorfismo y un modelo no monógamo te lleva a más presencia de dimorfismo, tanto porcentualmente como cualitativamente.
Yo el dato objetivo no lo he visto. Creo que es interpretativo. Es decir, lo que es objetivo, el hecho, es que es verdad que había un dimorfismo sexual y es cierto que se ha reducido. Es un hecho que parece que hay una especie o un cierto lugar de aglutinación donde se comparte el alimento o diferentes personas comen el alimento. Todo lo demás es un cierto adorno del Lovejoy, etcétera, como tú bien has comentado. Y luego, es verdad que se ven algunas correlaciones entre un tipo de estructura social de apareamiento más o menos monógamo y otras variables. Pero hay tantas variables las que están implicadas, si son pocos, si son muchos. También hay, como bien sabes, asociaciones a que tengan más cerebro, menos cerebro, y seguimos discutiendo qué somos o qué comportamiento tenemos como especie a ese nivel. No sé si somos tan monógamos como tú estás planteando. Yo tengo muchas dudas al respecto. El constructo artificial de la monogamia puede ser, que precisamente la monogamia pueda ser una cuestión más cultural que hemos heredado a posteriori. Sí, bueno, es lo que hemos estado aquí manteniendo, que tiene que ver mucho con normas, creemos nosotros. No, fíjate que la naturaleza humana yo creo que es la cultura, ¿no? Sí, yo creo que son hipótesis, que solamente falta el paso de ir demostrando a través de la arqueología eso. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por todas las aportaciones. Antes, cuando estaba hablando otro compañero de aquí, decía, a ver las haylas. Y no solo hay que ir a determinados pueblos, se ha hablado de cómo si no fuera por las mujeres en África, pues no habría cultivos, y me acuerdo de la etnia Fan y los bubis, etcétera. Pero aquí no hay que ir fuera, incluso, aunque debido a todo esto, universalización de todo, pues parece que la educación que tenemos pues ha pasado a englobarlo también. Lo teníamos en Navarra, por ejemplo, me acuerdo de las roncalesas, cómo defendieron contra los franceses las roncalesas y cómo mataron a un Abderramán en la puerta, en el puente de Isaba, contra los musulmanes, las roncalesas, y cómo dicen, el ama es fulana, no es el amo mengano, el ama. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención cuando han salido las imágenes ahí y las pinturas que hay en determinados museos, pues han dicho, no, mira, es que filosofaban las mujeres, la filosofía. Si la filosofía es la aventura del pensamiento, ¿qué lección para los hombres? Los hombres ahí con sus lanzas o apretando no sé qué, y las mujeres filosofando. ¿Qué lección? Y luego otra lección es que los que tenemos ya 70 y muchos años, vemos aquí que hace 40 años no habría esto de aquí ni en el casino, ni en ningún sitio, y más en Burgos, que era un erial en ese sentido. ¿Qué lección? Y luego otra cosa, hablando de que si el morfismo o no morfismo, esto nos lo decía nuestra madre y nuestro padre, que eran como estadísticos, y decían, salen y nacen más niños que niñas. No sé si era un 7 o a un 15%. Pero qué cosa curiosa. Se mueren más los niños que las niñas, eso que aparentemente somos más fuertes y más intensos y más no sé qué. Y luego cuántas más viudas que viudos hay, a pesar de la vida que las damos. Solo quería decir eso. Yo casi que le aplaudo. Yo estoy de acuerdo en que siempre hemos sido muy fuertes las mujeres, y siempre hemos luchado mucho, y ahora más, como ve, ahora estamos ya aquí y hace 40 años no. Sí, a mí me gustaría, perdona, que yo tengo mi propio, recomendarles un pequeño ejercicio. Cojan cualquier periódico, El País, El Mundo, cualquiera de cualquier día, de ahora, de hace 10 años, de hace 20 años, de cuando quieran, y simplemente cuenten
igual que yo hago en los museos cuando llego y cuento mujeres. Cuenten cuántas mujeres aparecen en las fotografías y en qué actitudes. Y eso ahora, en el año 2019. Es una pena que todas las roncallesas no salgan en los periódicos, pero ahí está el poder de nuestro mundo. Y ojo, porque se nos escapa y pensamos, bueno, es que ahora ya tenemos las mujeres todos los derechos. Pues tenemos el conocimiento, pero nos falta el reconocimiento, como decía tu compañera Mel. Entonces, bueno, pues es un ejercicio interesante porque os podéis dar cuenta de cómo estamos de ocultas. ¿Dónde estamos? Aquí, detrás de ti hay una señora que pide la voz. Buenas tardes, me ha parecido muy interesante todo, pero especialmente el tema de las imágenes, porque creo que es que estamos ciegos, nos han hecho ciegos a las imágenes, estamos muy acostumbrados. Yo llevo, bueno, pues un poquito indignada el venir a este museo que me encanta, que acudo muchísimo, y cuando vengo por el puente del Hotel Silke, veo que solamente hay un hombre adulto que lleva de la mano a un niño varón. Solo son ellos los que, en estatua, claro, los que vienen al Museo de la Evolución. ¿Dónde está la mujer? La mujer es invisible. De nuevo, me dicen, es que estará dentro. Digo, me gustaría verla afuera. Gracias. Mi interpretación de eso es que la mujer es la imagen que engloba al hombre y al niño. Creo que es la única explicación, porque sí, la otra no me gusta. O sea que... Sí, pero se comprende mal. No, es totalmente ambigua, con lo cual puede ser cualquier cosa, pero creo que es la única explicación que de verdad vale la pena, porque si no... Yo sí que quería comentar en cuanto... Bueno, si hay una pregunta, pues que pregunte. Pásenle. A mí me gustaría también insistir en el tema de las imágenes, porque a veces he pensado, si una persona arqueóloga que viniera en el futuro y entrara en una iglesia, vería una imagen de una mujer divinizada, entronizada, y en cambio vería la imagen de un hombre machacado, torturado, y la conclusión a lo mejor sería, aquí había un matriarcado fantástico y sin embargo les machacaban. Un matriarcado que machacaban a los hombres, los torturaban, y sin embargo las mujeres haciendo hoy el mismo trabajo cobran menos. Y no se puede decir, yo creo que no se podría considerar que esta sociedad es una sociedad matriarcal. Pero entonces la pregunta es si en la época de la gente cazadora-recolectora se necesitaba controlar la reproducción, se necesitaba controlar la cantidad de personas, y por eso había la división sexual del trabajo, y por eso se genera una discriminación que hace que se pueda controlar a la mujer, que es la que reproduce la sociedad. Se producen ese tipo de imágenes que han sido interpretadas como matriarcado. Luego, Carlos ha comentado que en el Neolítico, donde no había una restricción, digamos, de presas, y podía haber cuanta más gente, más cultivado y más cultivos se produce, siguen habiendo estas imágenes. En la sociedad actual, lo he comentado al principio, sigue habiendo esa dualidad de imágenes masculinas y sobre todo femeninas ensalzadas. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Es que hay un tipo de justificación de esa discriminación original que se perpetúa porque se perpetúa esa imaginaria corresponde a una ideología que tiene que justificarse frente a la discriminación? Y en el caso resulta que en la imaginaria de museos ocurre todo lo contrario, es decir, aparece el hombre y como si la mujer ya no existiera. Un poco me gustaría que comentarais esta continuidad de las imágenes y la continuidad de la discriminación, ¿no?
Yo creo que bueno, Inés, ¿no? Sí, no. La palabra continuidad es la que no entiendo muy bien. Yo cuando analizo las imágenes que aparecen en los museos y en los textos, estoy analizando el presente. Estas imágenes de los museos que he publicado están todas ellas dibujadas en los años 2000, es decir, en el siglo actual. No tienen mucho que ver con el pasado. Son creaciones actuales, muchas de ellas incluso artísticas, muy bonitas y muy bien hechas. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones he estado hablando con quienes dirigen los museos, hombres y mujeres, y preguntándoles, ¿pero por qué esto es así? ¿Por qué habéis puesto esto así? Y las respuestas son pues muy variadas, pero por lo general la gente de la arqueología, como decía mi compañera Asunción, se ha fijado mucho en los objetos. No permitirían que en un dibujo, por ejemplo, de la época campaniforme, saliera una cerámica que no fuera de estilo campaniforme. Eso sería un pecado. Pero que en ese dibujo salgan solamente 4 figuras humanas y las 4 hagan lo que hagan, sean hombres, eso no les importa. Eso es el detalle del dibujante o de la dibujante. Eso lo ha hecho el dibujante, eso no, nosotros no hemos dicho. Nosotros hemos dicho que tenía que dibujar el vaso de forma campaniforme, porque estamos en la época campaniforme. Y lo mismo os digo de una piedra tallada, de una muralla medieval o de cualquier otro objeto de carácter arqueológico, ese objeto que llamamos material y que tanto hemos cuidado durante fundamentalmente el siglo XX. Entonces eso sería un pecado ponerlo de otra manera, pero la representación social de hombres y mujeres en interacción, eso es algo que se inventa. ¿Y cómo se inventa? Pues como tú también decías, haciendo, bueno, pues un recuerdo de las sociedades más o menos campesinas, de nuestras abuelas y bisabuelas que vivían en el campo. ¿Y cómo vivían? Bueno, pues como tampoco lo sabemos, porque somos gente muy urbanita y por lo general no recordamos esas escenas, bueno, pues nos imaginamos que las mujeres están en las casas y tejen, hilan, y cuidan a los bebés, cuidan el fuego, por supuesto hacen la comida, y así se representan. Y ese tipo de representación en la gente del común, en la gente que estáis aquí, en ti, en mí, no causa ningún impacto. Imaginad lo contrario. Imaginad que entráis en un museo y que veis que el 80-85% de las representaciones humanas son de mujeres. Imaginad que las veis a las mujeres haciendo todo tipo de cosas, que toda la vida hemos hecho siempre, de todo. Bueno, pues afilando, tallando, cazando, recogiendo, cultivando, etcétera. Imaginad que las veis así y que encontráis a los pocos hombres que encontráis en la cocina con los bebés en brazos o inventando la filosofía, que era una manera de decir no hacer nada. Ojalá hubieran inventado la filosofía. Es una manera de decir no hacer nada, ¿no? Bueno, pues a que nos llamaría muchísimo la atención. Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos los ojos educados, la mirada la tenemos educada, igual que os decía antes para la lengua que utilizamos. Nos hemos acostumbrado a las mujeres a no ser nombradas en los discursos. Entonces, cuando alguien está hablando y diciéndonos los arqueólogos hacen y los investigadores hacen, tú que eres mujer piensas, yo estoy ahí. Yo soy también un yo soy también un hombre, pero si os metéis a ver la realidad, como he hecho yo a través de la historiografía y de mis publicaciones, os dais cuenta de que no es así, y entonces, bueno, pues hay que decir, socorro, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, pues luchar un poco por la igualdad en el tema del lenguaje no es una cosa nueva, llevamos ya mucho tiempo haciéndolo. Incluso en algunos ámbitos cercanos al 8 de marzo se oye hablar a gente política con mucho más masculinos y femeninos que en enero, no sé si os habéis dado cuenta. Al propio presidente del gobierno el otro día, de repente le veo hablando de porque los andaluces y las andaluzas, porque los ciudadanos y las ciudadanas. Digo, uy, se acerca el 8 de marzo. Es la única explicación que encuentro, porque si no, para nada. Porque además hay muchos ambientes en los que ese tipo de lenguaje repetitivo molesta mucho. Dice, pero qué tonterías. Tú dices los arqueólogos y por supuesto que está todo el mundo dentro. Entonces yo investigo y me encuentro una frase de una maestra que en el año 1903 le dice a sus alumnos, todos chicos, cuando se utiliza el plural, aunque haya masculinos y femeninos, hay que utilizar el masculino porque es el más noble. Y esos son gente que se educó en una época en la que, bueno, pues fueron nuestros abuelos, eran hombres, y hicieron nuestras constituciones y nuestras leyes y las vivimos. Ojo, no estoy hablando de hace 2000 años,
Os estoy hablando del ahora, del casi ahora, del producto que ahora nos hace vivir de una manera en la que sabemos. Nos queda mucho por hacer, tenemos todavía mucho que luchar. Yo creo que sí, que este no ver, que dices que estamos educadas y no vemos estas imágenes así, ni nos sentimos extrañas cuando hablamos de nosotras mismas en masculino, yo creo que eso no es inocente, y la prueba de que esta educación lograda no es inocente es este dibujo del libro, que representa una mujer pintando el techo de Altamira. Debiera ser negra, si es una Homo sapiens que ha venido de África, acaba de llegar. Una mujer que está pintando así. Cuando este dibujo salió el origen es un póster anunciando un congreso en el Museo de Alcalá de Henares. Cuando salió este póster y empezó a repartirse, hubo muchísimas críticas de grandes científicos arqueólogos de cómo podíamos poner a una mujer ahí si no sabíamos quién los había pintado. Y hasta ahora habíamos visto un montón de hombres pintando Altamira y nadie había dicho nada. Y cuando sale una mujer empiezan a quejarse de si no sabemos quién ha pintado Altamira, ¿cómo pueden poner una mujer? Es un ejemplo de que no ver, de que no darnos cuenta, de no salir en las palabras, es una cosa totalmente, casi dijéramos, para mantener un poder que a muchos hombres les va muy bien. ¿Para qué van a cambiar? Yo quería comentar esto del lenguaje, que el lenguaje nos trata de forma tan igualitaria a las mujeres que a los hombres. Por eso un político es un hombre público y una mujer pública es una prostituta. Por eso un hombre que es un zorro, ya sabemos todo lo que es, y una mujer que es una zorra, pues también sabemos lo que es. Y por otra parte, el control de la reproducción. A las mujeres siempre nos han usado como, no sé, o ganado de cría o incubadoras, que no necesitamos más soldados, más mano de obra, monogamia, que sí que necesitamos, bueno, pues nada, poligamia y ya está. Ahora somos modernos y ya tenemos la ciencia y esas cosas pues ya no se hacen. Claro, que viene la gestación subrogada y bueno, pues nada, ya tenemos fábricas de bebés de modo súper moderno, claro, eso sí, muy científico, muy moderno, pero seguimos siendo incubadoras vivientes, pero de forma altruista, por supuesto. Nada más ese comentario. Gracias. Tienes toda la razón y no tengo que decirte nada. Es toda la razón. Todos de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos... Una última pregunta de alguien o cerramos ya. Allí hay una pregunta. Es que vamos a dar paso a otra persona. ¿A otra persona? No. A ver. Allí. Se la ha pedido. Y con ella cerramos porque a las 8 debemos irnos, que hay una actividad a las 8:15, ¿de acuerdo? Nada, simplemente quería comentar en relación también a la importancia de la representación de estas imágenes de hombres y mujeres y en los libros actuales. También el hecho de que siempre se represente a las mujeres en las tareas de cuidados y siempre como una cosa menos importante que las que hacen los hombres, ahí metidas en los interiores y tal, también es muy importante porque es realmente lo que sigue pasando en nuestra sociedad, que toda esa tarea de cuidados, que realmente es la que permite que se hagan todas las demás tareas, pues sigue siendo también la menos valorada. Ya sea hecha pues por empleadas del hogar, ya sea hecha por las mujeres que son amas de casa, ya sea hecha por las mujeres principalmente. Por las hijas, por las madres, entonces, esas imágenes que siguen manteniendo esa idea mental para los niños y las niñas, que a mí me parece muy importante porque están en los libros y es verdad que si los docentes, en mi caso soy docente, no nos damos cuenta de ello, pues los niños y las niñas lo que están tragando es lo que están viendo ahí. Y que además no es solo ya esa infravaloración de las mujeres, sino también de las tareas de esos cuidados que deberían estar en el centro.
Bueno, pues yo creo que simplemente indicar que creo que es tarea de todos, que vamos por el buen camino, que hemos mejorado mucho, que tenemos que seguir mejorando, que ahora somos muchas más que hace X tiempo y que, por ejemplo, pues en el museo la verdad es que estamos muy satisfechos porque la divulgación, que al fin y al cabo es la transmisión de las ideas y del conocimiento, está en manos de un 60% de mujeres. Buena parte de ellas son investigadoras, arqueólogas o gente de turismo y de comunicación que están haciendo la tarea de comunicar el conocimiento sobre nuestros orígenes y sobre la evolución. Y en ese sentido creo que se puede paliar de alguna manera los efectos negativos de determinadas imágenes y del imaginario que vamos transmitiendo, ¿no? Entonces yo de verdad que para ellas y fundamentalmente un aplauso porque son capaces eso de transmitir, pues eso, que la trinchera del ferrocarril fue un sitio donde hubo muchos homínidos cuando es una pared de caliza, no es más que eso, ¿no? Y sin embargo son capaces, pues nada, solamente decir eso por mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir, ¿eh?